¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande de la causa más sublime de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien, en cualquier lado del velo, a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar hoy aquí, muy emocionada de contar con el hermano Land y la hermana Corden y que podamos charlar un ratito. Tengo muchas ganas de escuchar los resultados de sus retos. Sí, yo hice una receta familiar de pan de jengibre, pero para poder añadir un elemento de desafío, me acabo de casar recientemente. Tengo unos 5 años de casada, o 5 meses. Y la abuela de mi esposo también hace pan de jengibre. Entonces yo pensé que sería divertido hacer el pan, la receta de mi abuela y la receta de la abuela de mi esposo y compararlas. Y fue interesante porque en los tiempos de la guerra en Inglaterra había raciones. Entonces algunos ingredientes no estaban disponibles. Entonces una de las recetas de este pan de jengibre es muy sencillo, como un pan durante la guerra. Pero el otro tiene ingredientes, mucho más ingredientes que la otra. Entonces yo preparé las 2 recetas y las mandé a mis padres y también otras a los padres de mi esposo, y para que ellos adivinaran de quién era la receta. Y eso es lindo, tener algo para celebrar, algo de las 2 familias y conectarnos con nuestros abuelos. Y es un reto para el futuro. Lo que quiero hacer es combinar la mejor parte de las 2 recetas y formar nuestra propia receta. Lidia, tú hiciste una receta de tu abuela, ¿no? Lo hice. Hice la receta de palomitas de maíz con caramelo de mi tatarabuela. Y aprendí algo sobre ella, así que fue muy divertido. La llamamos Abuela Dulce porque vendía sus chocolates y golosinas para sacar adelante a sus hijos. ¿Fue una buena receta? ¿Te gustó? Me gustó mucho y no quemé la casa, que es bueno. Sí, iba a decir que hice una ensalada con un poco más de harina y huevos, también conocido como pastel, y quedó bien. Era la receta de mi tía abuela. Ella está viva, pero no está casada, así que no tiene hijos, y creo que es muy especial que sigamos haciendo sus recetas, y creo que eso la hace sentir muy especial también. Esa es una forma en que vamos a recordarle a ella y a nuestros hijos y luego a sus hijos. Y sí, es tan divertido como cuando estás cocinando, estás haciendo todas estas cosas, estos desafíos, piensas en ellos. Y es muy bonito tener esa conexión, aunque no estés hablando con ellos o estés con ellos, pero piensas en ellos. Una bonita experiencia. Sí, hablando de cocinar, también hice carnes con una receta que era de mi abuela, pero estamos todos aquí, así que nos encanta la comida y tenemos esa comida que tenemos a través de las generaciones para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar. Entonces, cuando lo hiciste, ¿pensaste en tu abuela? Sí, claro. Ahorita está en Hong Kong. Yo estoy en Canadá en este momento, así que, bueno, hace tiempo que no la veo, así que sí, me hace pensar en la familia. Bueno, yo hice algo divertido, algo rápido y divertido. Era una ensalada con pimientos y queso. Una de mis bisabuelas hacía esta receta muy frecuentemente. Y era como una ensalada rica y sabrosa, y ahora la hacemos y la comemos en nuestra familia, y fue tan divertido. Estaba yo recordándola a ella, recordando cómo ella nos cocinaba tanto.
Y ahora que falleció, ahora yo puedo cocinar la comida que ella preparaba. Y fue divertido. Bueno, yo busqué en las diferentes recetas antiguas familiares y busqué algunos documentos de historia familiar para ver si podía encontrar algo interesante sobre comida. Y Naomi Larson había hecho un pastel de manzana en vasija. Y pensé, ¿pero qué es eso? Y entonces vi esta receta antigua y hasta la forma en la que lo hizo ella, ni siquiera estaba segura de las instrucciones porque lo escribieron en una manera que no es como cocinamos ahora. Pero corté las manzanas en rodajas y puse todos los ingredientes. Lo que pensé que fue asombroso es que pensé en ella. Aunque no sé mucho sobre ella, pensé, ¿cómo lo hizo? Saben, tengo un pelador de manzanas y fue fácil usar las tazas para medir e ir al supermercado y solo comprar todo. Y pensé, me pregunto cuál era su proceso, pero me asombró cómo por medio de este reto me sentí tan conectada a Naomi Larson al hacer este pastel de manzana en vasija. Amanda, ¿hiciste algo relacionado a comida? Creo que fui la única que no cocinó. No cociné, pero sí hice otras cosas que también fueron divertidas. Tomé la aventura de ir al cementerio y visité mi ciudad natal. Y todo eso estuvo muy bien porque vi a mis familiares y también leí historias. También hice la aventura del cementerio. Mi tío falleció cuando yo tenía un par de años. Yo era muy joven. Así que fui al cementerio. Entonces limpié la tumba. Estaba muy empolvada y hacía mucho frío esos días y se me congelaban las manos. Pero valió la pena. Hermano Lund, ¿cocinó algo? Se ve que la casa todavía está entera. No, yo estaba con Amanda y no me atreví a prender fuego a nada en la cocina. Pero sí tuve una experiencia bien bonita. Hace unos 15 días atrás, mi mamá cumplió 89 años. Ella vive bastante lejos de acá. Vive en Arizona, o sea, como a 1,000 kilómetros de acá. Y no pude ir con ella para estar con ella en su cumpleaños por lo del COVID. Así que yo pensé, bueno, lo tomé como una asignación de que le escribiría una carta y la carta, bueno, era por mensaje de texto. Siempre nos comunicamos por un mensaje de texto y le redacté una carta acerca de mis primeros recuerdos con ella cuando vivíamos en nuestra primera casa en Santa Rosa, California. Así que estaba yo recordando mis primeros recuerdos con mi mamá en ese primer lugar donde vivimos y realmente fue una experiencia bien bonita el poder volver a ese lugar. Así que después de enviar la carta, ella y yo hablamos por teléfono y me recordó de algunas otras cosas que recordaba, la señora que vivía al lado y cosas así. Y realmente me sorprendió, o sea, cómo eso realmente nos pudiera unir. Mi mamá y yo tenemos una relación muy estrecha, pero eso fue algo muy especial de tomar el tiempo de hacerlo. Y así he expandido mi primera autobiografía sobre mis recuerdos con ella para crear una historia un poco más completa. Hermano Lund, ¿cómo es que va a registrar esas historias? Bueno, están en nuestros mensajes de texto, sí que está grabado, pero sí, sé que tengo que subir eso a lo de Family Search. No lo he hecho todavía, tengo que modificarlo un poco más. Seguimos con estas conversaciones y hay más cosas que agregar. Si lo podemos bajar y ponerlo en Family Search, creo que hay una verdadera capacidad de conectar a otras personas y juntar a más gente al empezar a darse cuenta que son parte de nuestro árbol familiar. Sí, es muy bonito porque no solamente algo que te beneficia a ti, sino que el servir a otros y poniendo la información allí y así para que tus antepasados futuros lo puedan ver. Todos ellos conocen a Josh. Ven, eso sería genial. Hace no mucho tiempo atrás, alguien tenía como un artefacto, un tesoro, una historia, y cuando uno tenía eso, se quedaba en su pequeña rama de la familia y todos los demás parientes no sabrían nada al respecto. Y me parece que es algo bien bonito con las historias, los documentos, las fotos de la gente. Todo eso ahora está disponible a todo el mundo dentro de lo que es la genealogía.
Bueno, para todos, y es algo tan especial. Hemos descubierto al ver lo que la gente ha aportado, o sea, cosas bien bonitas de nuestra historia familiar, como por ejemplo registros militares, escolares, etcétera. Y nunca lo hubiéramos visto, así que así se nos ha enriquecido bastante nuestra familia. Josh, ¿acaso no hiciste algo con tu bisabuelo? Yo aprendí una canción en la guitarra que a él le gustaba tocar a sus hijos en el lado de la familia de mi mamá. Y sí, fue bien bonito aprender eso. Bueno, tomaste el tiempo para aprender algo que tu abuelo tocaba. Eso es genial. A lo mejor se darán cuenta que aquí atrás tengo una guitarra. No la voy a tocar hoy, pero solamente es para recordarme que tengo que volverlo a aprender. Y para que pueda empezar a aprenderlo otra vez. Dos cosas en realidad se relacionan con la música. Voy a compartir uno de ellos que era un tipo de fracaso de parte de un desafío, pero creo que estamos tratando de ser sinceros, así que compartir una historia. Mi bisabuelo era un tipo de celebridad local en su ciudad natal y en realidad era un taxista. Y la gente solicitaba su taxi en particular, así que él les cantaba porque en esa época no sé si los coches no tenían radio, en la década de 1930. Así que de todos modos comenzó su propio canal de radio. Y no tenemos ninguna grabación ni nada con su voz, así que pasé algunas horas llamando a las estaciones de radio tratando de recuperar eso y tristemente la única estación de radio que podría haberlo tenido dijo que habían perdido su disco duro de esos años. Así que fue triste, pero aún así fue genial que pudiera pensar en él todo el tiempo. Nunca lo conocí, pero creo que cuando escuché todas estas historias sobre él y me puse en contacto con la emisora de radio, algunas personas lo conocían, otras no. Aún así fue genial oír hablar de él y conocerlo indirectamente. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y de dónde venía tu abuelo? Eran de Chihuahua, México, en el norte de México. ¿Y él era una celebridad en México? Sí. Así que la otra historia, el otro reto que hice fue escribir una canción de cuna para mi sobrina pequeña. Es la primera sobrina de la familia y pensé que tal vez haría algo y la grabaría. Así que la guardamos para nuestros hijos y sus hijos. Muy bien, entonces cuando esté listo, haznoslo saber para que todos lo descarguemos. Por supuesto, pero no lo escuches mientras conduces porque podrías dormirte. Está bien. Pregunta, ¿alguna persona tuvo un fracaso con sus desafíos o yo soy la única? Sí, a mí me pasó también. Entonces, no sé si ustedes lo recuerdan, pero uno de mis proyectos que elegí inicialmente fue uno de los que no hay ningún lugar como el hogar. E iba a hacer un proyecto de limpieza para embellecer mi ciudad. Y luego pasó lo que pasa en Canadá y terminó nevando y estábamos a 30 grados bajo cero. Así que mi amigo y yo nos abrigamos bien y fuimos y tomamos algunas fotos de nuestros lugares favoritos en nuestra ciudad y lugares que tenían buenos recuerdos para nosotros. Entonces fue, en cierto modo, empezó siendo un fracaso, pero luego se convirtió en un éxito. Yo tuve también un fracaso, o tal vez todavía no está listo. Yo le mandé una fotografía a uno de mis amigos de antaño y no ha respondido todavía. Entonces sí, es un poco triste, pero pensé que sería algo fácil de hacer, un desafío fácil, pero desafortunadamente no he recibido respuesta todavía, pero estoy tratando de encontrar una fotografía o tratar de mostrarle a ella los recuerdos que tengo de ella. Porque tuvimos tiempos muy lindos y espero que lo pueda ella ver algún día, pero lo veremos. La vida es larga, sé paciente y verás que te va a llegar eso otra vez. Sí, ya veremos. A mí me pasó algo similar cuando visité a mi abuelo y esperaba escuchar historias muy inspiradoras sobre él.
Entonces fuimos y llamamos a algunas de mis tías y les dijimos que íbamos a visitar la tumba de mis abuelos, que si querían venir. Y tan pronto como escucharon eso, vinieron. No todos pudieron venir por la poca antelación, pero de camino intenté preguntarles sobre mi abuelo con la esperanza de escuchar algunas historias inspiradoras, algo agradable, y ellas siguieron hablando sobre cómo solía gastarles bromas y cosas así. Y pensé, esto no es lo que yo quería escuchar. Pero todo depende de la perspectiva. Me están diciendo qué cosas demostraban lo unidos que estaban a pesar de sus responsabilidades, y viendo cómo fueron capaces de hablar de sus recuerdos y reírse a pesar de que él ya no estaba con ellos, fue muy agradable ver lo dulce que era. ¿Y te dijeron alguna de las bromas? Oh, sí, le solía hacer muchas bromas, pero también era un padre muy devoto. Entonces tuvo 9 hijos y se aseguró de que todos se quedaran con él, incluso después de que mis abuelos se separaran. Y estaba tan cercano a ellos que iba a su casa a comer, sin importar lo mala que era la comida que le prepararan, y aún así iba. Creo que una de las cosas que me contaron fue que una vez mi tío decidió trepar un árbol, pero con la emoción y todo lo trepó, y cuando llegó a la punta del árbol se dio cuenta de que el árbol era demasiado alto para poder bajar. Entonces mi abuelo le dijo, baja, y él dijo, no. Y dijo, bueno, si te quedas ahí, hay animales salvajes que te van a comer. Y fingió que se iba y que lo iba a dejar ahí abandonado, y consiguió que mi tío bajara. Entonces sí, así era. Bueno, yo quería llevar a cabo uno de los desafíos de arte. Aprecio mucho el arte y vengo de un hogar donde apreciamos las obras de arte, y quería hacer algo que simbolizaba el buscar mi conexión con la familia. Entonces, traté de hacer como imprimir o hacer una fotografía de un árbol, porque el árbol familiar es simbólico y simboliza como una obra de arte. Y al cortar el árbol atravesado, podemos ver todos los aros y podemos empezar desde un principio. Y cada uno de los aros representa una generación. Y el aro de afuera podríamos ser nosotros, pero al irnos más profundos hacia adentro, hacia el medio, podemos también profundizarnos en cuanto a nuestra familia. Pero en cuanto a cómo hacerlo, era más difícil de lo que yo pensé. Pero tomó un poco de tiempo y tuve algunos retratos que no salieron bien. Pero sí tuve uno. ¿Quieren verlos? A ver. Lo puse aquí a un lado. Este es el grabado que salió. ¿Pueden ver ustedes el grabado? Oh, qué bonito. ¿Y dice que no salió bien? Muy bien, ese es el único que salió bien. Y pueden ver ustedes también todos los aros como se van expandiendo hacia afuera. Pero pensé que era un simbolismo lindo en cuanto a la historia familiar. Pero algo que salió bien en cuanto a este fracaso es que le estaba yo mostrando a una colega en el trabajo. Estaba yo tratando de explicarle cómo no salió bien, pero luego ella me preguntó en cuanto a la historia familiar. Y me dijo, yo siempre he querido saber más acerca de mis ancestros. Entonces empecé yo a compartir con ella en cuanto a mi árbol familiar. Y ella dijo, hagámoslo. Y estábamos trabajando en la noche y tuvimos un par de horas y pudimos encontrar 5 generaciones de su árbol familiar. Y sencillamente al hacer una búsqueda sencilla, había documentos, había cosas que ella podía ver, y después de terminar me mandó un texto y me dijo, todavía estoy tratando de encontrar más historia familiar. Espero que tú entiendas que yo no quería hablar con mis padres. Ella tiene una relación muy quebrantada, difícil con sus padres, y por varias razones, pero todavía está pidiendo o buscando identificarse con sus ancestros.
Y a pesar de sus relaciones quebrantadas, es increíble que algo que yo empecé como algo sencillo inspiró una conversación que le ayudó a ella a conectarse aún a través o a pesar de esas relaciones quebrantadas. Todo estaba... El ayudar a una persona a encontrar sus conexiones es algo enorme. Y a veces podemos darlo de alto, pasarlo por alto. Sabes, me impresionó, Felicity, cuán normal y natural compartiste lo que te encanta de tu familia y cómo ayudarla a ella a averiguar cómo encontrar a su familia. Creo que es asombroso cómo esta pieza pequeña de arte abrió tantas puertas para ella en un sentido de pertenecer para ella, en un periodo en el que se está sintiendo quebrantada de tal vez esa conexión actual de sus padres. Y también, me supongo también, y ya hemos hablado de esto, pero es interesante de que todos los desafíos que escogimos, ya sea de comida, de arte, conversaciones con nuestra familia, parecen ser cosas muy sencillas, naturales, que podríamos hacer casi a diario. ¿Por qué es que estas cosas pequeñas y sencillas crean una conexión tan grande? Tal vez esa es una pregunta que me hice a través de todo esto. Las cosas tan sencillas nos traen más conexión. Sí, yo creo que parte de lo que está pasando con su amiga es que usted está despertando en ella ese espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo. La vivifica a ella y a su reconocimiento de que no está sola y que hay, su posteridad realmente está contribuyendo a quienes ella, a pesar de los desafíos, siempre hay alguna persona loca en nuestras familias. Bueno, saben, me hace pensar cuando dijo las cosas pequeñas y sencillas. Estaba pensando en el lema de la juventud de este año y creo que dice mucho. Dice, por lo tanto, no os canséis de hacer lo bueno. Y creo que eso dice, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de cosas pequeñas proceden las grandes. Y son las cosas pequeñas que preceden las grandes. Pero creo que es asombroso que estamos poniendo los cimientos, esa oportunidad de juntar y de conectar a las familias y ayudar a nuestros amigos a que ayuden a sus familias y tener ese sentimiento de pertenecer. Así que me encanta que estamos poniendo los cimientos y que podemos tener esa energía de no cansarnos de hacer lo bueno, esta gran obra. Lo que he aprendido de esta actividad es que la historia familiar no es solo para tus antepasados, sino también para los miembros vivos de tu familia y tus futuras generaciones. Por eso es bueno grabar las palabras de todos o algo de tu familia viva y guardarlo para no perder la oportunidad de hacerlo. Tengo una amiga que es una genealogista muy activa y enseña que debemos aprender la lección de volver a nuestros antepasados y tratar de juntar solamente algún detalle de sus vidas. Es algo muy fuera de lo común. Cuando uno regresa unas cuantas generaciones, encontrar algo realmente de interés. Y ella dice que sus propios descendientes no tengan el mismo problema con ustedes. Escriban esas historias, dejen artefactos, referencias a sus vidas, a su fe y a su jornada para que eso les sea una fortaleza para ellos. Creo que, Moroni, tú ibas a escribir una carta a ti mismo, ¿correcto? Sí, y la verdad es que no he llegado a ese punto porque he estado muy centrado en la canción de cuna, pero sigue siendo algo que quiero hacer. De hecho, hice algo parecido el año pasado y fue muy agradable leerlo con todo el asunto de la pandemia. Lo escribí antes de que ocurriera la pandemia y fue agradable leerlo y volver atrás y ver cómo era yo antes de la pandemia. Incluso hay más, no sé, aislamiento y tenemos que ser mucho más cuidadosos y quizás hay mucho más miedo en nuestra sociedad. Cuando lo leí me dije, no hay necesidad de ser la misma persona que fui hace un año atrás. Así que lo haré y escribiré una para este año y espero que el año que viene, cuando lo lea, hayamos salido de la pandemia y podamos ver atrás y ver cómo era durante la pandemia. Yo hice ese reto y pensé que fue genial porque
hay tantas conexiones que hice con todos estos desafíos, con mis antepasados, con miembros de mi familia que están vivos, con amigos e incluso conmigo misma. Sí, y fue genial mirar hacia atrás y ver cómo quiero verme en el futuro. Y también poner unas metas que estén de acuerdo con el programa de niños y jóvenes. Fue una perspectiva interesante para conectarme conmigo misma. Entonces, Amanda, recuerdo que hablaste de tu abuelo. Es un tipo de celebridad, ¿correcto? ¿Quieres hablar de ello? No diría que era un personaje famoso, solo era el rey. Sí, era el rey. Solo el rey. Tan solo el rey. El rey del clan. Sí, era el rey del clan y era muy devoto también, pero su familia era siempre lo primero y creo que eso es algo que mis tíos y tías han heredado de él, porque se les ve que están muy unidos. ¿Hay algún rasgo de su personalidad de él que tal vez tú hayas también tenido? Sí, él siempre intentaba encontrar la paz sin importar qué fuera. Así que mi abuelo celebraba las diferencias entre las personas. Recuerdo que hubo un momento en que mi mamá me pidió que fuera a comprar unas velas. Y cuando llegué a la tienda, tuve que buscar las velas porque había un apagón. Y cuando llegué a la tienda, las luces volvieron. Entonces pensé, pues está bien, no voy a comprar velas y volví a la casa. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no las compraste? Y dije, porque ya no hay necesidad de velas. Ya hay luz. Y mi mamá me dijo, no, deberías haberlas comprado de todas maneras. Y mi abuelo dijo, no, ya no hace falta velas, la niña es muy inteligente. Entonces me gustó cómo me defendió a mí e intentaba entenderme siempre y creo que eso lo saqué de él. Uno de mis desafíos fue leer el diario de mi tatarabuelo que él había escrito cuando estaba en la guerra, y lo leí y estoy bien emocionada de poder leer una porción. Está escrito originalmente en una manera antigua, un estilo que mi padre o mi abuelo no lo tradujo, pero lo escribió y luego lo escribió a máquina para que todos pudiéramos leerlo. Y ha sido bien divertido porque en la introducción él dice que aunque tal vez no nos sentimos igual acerca de la guerra, porque él estaba entusiasmado de estar allí, pero tal vez podamos encontrar algo que tenemos en común con él. Y pienso que es tan bello porque el hecho de llegar a conocer a nuestros ancestros sin haberlos conocido cara a cara y descubrir unas similitudes que tenemos con ellos. Por ejemplo, yo descubrí que él es una persona muy, muy apasionada. En su caso, en cuanto a la guerra, a él le encantaba estar ahí. Para mí sería algo diferente. Yo me considero ser una persona también apasionada. Al principio, me di cuenta de que teníamos algo en común con mi tatarabuelo. Entonces, si tuviera 30 segundos para decirle a alguien cuáles son sus pensamientos de esos retos sobre la historia familiar, ¿qué compartirían? ¿Qué han aprendido? Supongo que lo que diría es que la historia familiar no es solo algo aburrido, no es solo ingresar nombres. Hay muchos más que podemos hacer y es mucho más divertido. Yo creo que yo diría que la historia familiar es contagiosa y es parte de ese poder que viene por medio del espíritu de Elías y la motivación de querer hacer las cosas. Y sí, como decía Caleb, es algo contagioso, divertido, y uno quiere seguir haciéndolo y hace que uno piense en sus antepasados y en los descendientes futuros de uno. Y una vez que uno empieza ya no puede uno parar porque ya hay otra cosa más que hacer y más que hacer. Y es un buen proyecto. Eso es lo que yo iba a decir. Es bastante divertido compartir y conectarse con los demás de manera inesperada. Sí, tal vez al principio es abrumador. Estos
desafíos. Oh, no, tengo que escoger uno u otro. Pero me di cuenta que yo quiero dejar recuerdos de mí misma. Yo quiero ayudar a otros en sus vidas, en el futuro, para aprender y tener más experiencias y dejar un rasgo de mí misma y ayudarlos en maneras sencillas de aprender, inspirar a otras personas y hacer esas pequeñas cosas. Yo diría que la recompensa está en la propia experiencia. A medida que lo estás haciendo, ahí es cuando sientes que quieres hacer más. Y esa es en realidad la recompensa. La conexión que obtienes de conocerles, conocer a tu familia y tener el sentimiento de emoción sabiendo que, oh, tengo algo que me parezco a esta persona o a esta otra. Y todo vale la pena. Y te hace querer seguir haciendo más y por eso es contagioso. Cuanto más lo haces, más querrás seguir haciéndolo. Algo que yo he aprendido a través de estos desafíos y otros desafíos que también quiero hacer sería cómo el pasado realmente nos conecta al presente y cómo el pasado nos conecta al futuro. Estoy pensando y reflejé de que así es como nosotros frecuentemente nos sentimos tan desconectados del pasado, pero el poder de creación y de creatividad toma dos cosas y las convierte en algo nuevo, algo que existe en el presente. Por eso fue lindo que pudimos hacer una receta del pasado, la creamos ahora en el presente, aunque fue en el pasado, no es algo nuevo, pero algo que se recreó. Y creo que todos nosotros somos recreaciones de nuestros ancestros y estamos siempre desarrollándonos. La historia familiar se me hace padre si sales y haces las cosas que hicieron tus antepasados. Como que te da una nueva manera de ver ciertas actividades, ¿no? Como que a lo mejor uno piensa que algo es divertido o aburrido y te podría dar una nueva perspectiva al respecto, como que sientes cómo lo hicieron ellos. Uno de los resultados también de la historia familiar que me acabo de dar cuenta es que podemos compartir con las personas. Siempre tenemos algo que compartir. Al hacer estos retos te da una perspectiva única que pueden compartir al hablar con amigos sobre una pieza de arte o al hablar con alguien, decir, escribí una canción de cuna, ¿saben? Y abrir su diario de fotos. Hablar de la tumba. Dijo, solo pienso que es asombroso cómo nos da tanto de qué hablar con otros en una manera normal y natural, de compartir el Evangelio y también de juntarlos para que puedan juntar a su familia. Solo pienso que es asombroso, solo la simplicidad de todo eso. A mí me han inspirado mis antepasados. Y yo creo que eso le pasaría a cualquiera si conocieran las historias de sus antepasados. Todos tenemos personajes heroicos en el pasado. Y algunos turbios. ¿Cómo? Y algunos turbios. Sí, y sobre todo algunos turbios. Pero hubo, la historia también nos trae sus privaciones y por el tiempo ha habido familias que pasaban hambre, donde los padres hacían sacrificios y yo me sé de un antepasado, mi tatarabuelo estaba en la prisión en Noruega, estaban las Fuerzas Armadas, se unió a la iglesia, lo pusieron en la cárcel y a él y su esposa les pusieron en libertad con la condición de que se fueran del país y jamás volvieran. Así que vinieron a los Estados Unidos por la persecución religiosa y tenemos antepasados que cruzaron con los carromatos y luego pienso en mis propios pequeños desafíos que a veces ni los aguanto, pero sé que desciendo de personajes heroicos como todos descendemos de esa clase de personas y eso realmente me inspira a tratar de ser un poco mejor y ser menos cobarde y más adulto en cuanto a mis desafíos de la actualidad. En cierto modo, siento que somos nuestras propias recetas, ¿verdad? Cuando entras en Family Search y todas estas plataformas están ahí para aprender sobre tus antepasados, es como lo que Felicity estaba diciendo. Aprendes de dónde obtienes estos atributos, un talento, una personalidad o cualquier tipo de atributo y es divertido. Y creo que eso es algo que disfruto bastante. Solo volver y decir, bueno, sé que tengo un poco de azúcar y un poco de ingredientes de esta familia y es lo que realmente hace que
que mi receta sea única. Y creo que eso es tan genial porque te da un nuevo sentido de identidad y aprendes de todos los héroes y también de los que no son en tu familia y sigue siendo impresionante. Es increíble. Bueno, todos tenemos historias, ¿saben? Y es interesante. Mi esposo es adoptado y él nunca conoció a sus padres biológicos. Y justo antes de ir a nuestra misión, él sintió un deseo verdadero de buscar en línea y en 20 minutos. Es asombroso cómo el Señor abre ventanas en 20 minutos. De repente tenía a personas que le decían, ¿sabe? Creo que puso alguna información en el Internet. Y en el periodo de 20 minutos, de repente todas esas personas le estaban diciendo, ¿sabe? Yo creo que esta es su mamá biológica y aquí están todos los números que pueden ser de ella en un periodo de 10 años. Así que él solo llamó al primer número y cuando llamó una señora contestó. Y de ahí él pensó, ¿ahora qué digo? Así que dijo, ¿tuvo un bebé varón en esta fecha? Y el silencio por el teléfono. Y de repente ella se podía sentir que ella quería salir corriendo del cuarto en el que estaba. Y ella dijo, pensé que recibiría una llamada como esta algún día. Lo interesante, él encontró a su madre biológica, quien no quería tener una conexión con él, que estaba bien, pero ella le dio el nombre del padre biológico, quien ni siquiera sabía que había engendrado a un hijo. Y él, una vez que averiguó, él quería esa conexión. Así que hasta ese día él sabe quién es su padre. Y ellos tienen una conexión muy tierna, aunque la madre decidió que no quería ninguna conexión. Así que solo vi de ambas experiencias que él había tenido. Qué gran oportunidad de ser abierto con otras personas. Y debido a esto, a que el padre estaba dispuesto, tienen una amistad tierna. Así que la historia familiar es complicada. No siempre sigue un modelo sencillo, pero ahora él está haciendo historia familiar para sus familias biológicas y está juntando información. Creo que es asombroso cómo todos venimos de tantos caminos diferentes en la vida y caracteres diferentes en nuestra vida. Yo realmente también soy niño adoptivo. Es algo muy bonito porque realmente no conozco muy bien a mis padres biológicos y se siente bien padre conocer más acerca de ellos. Y es lo mismo con todos los de la familia que ya fallecieron. Y se me hace bonito conocer más acerca de ellos porque sabes que tienes esa conexión y simplemente es difícil, no sé cómo explicarlo. Cuando uno puede estar allí para entrevistarlos y cosas así, pero se me hace bien padre y muy importante. A mí me gustó lo que dijo Felicity acerca de sentir que no estábamos conectados con el pasado, porque cuando hice la aventura en mi ciudad de origen, visité a mi abuela. Y mi abuela apenas recuerda nuestros nombres y nuestras caras. Pero tan pronto como entramos en su casa, se acababa de despertar y estaba tan emocionada que empezó a bailar y a cantar. Y en ese momento, yo estaba feliz de verla tan emocionada, a pesar de que realmente no recordaba mi nombre. Y nos llamaba por muchos nombres antes de decidirse en los nuestros. Y entonces ella me emocionó porque ella estaba tan emocionada. Y me trajo algo a la mente. A veces podemos sentir que nuestros antepasados o nuestra gente mayor han hecho la mayor parte del trabajo de historia familiar y que no hay mucho que podamos hacer. Pero cuanto más lo hacemos, más desarrollamos un cariño por la gente de donde venimos, porque desarrollamos una relación personal con ellos. Y como dijo Moroni, encontramos que tenemos un poquito de azúcar o de huevos para hacer la receta con ellos. Ellos siempre nos amarán sabiendo que somos sus descendientes. Aunque no los conozcamos personalmente, ellos nos amarán. Como mi abuela no se acordaba de mi nombre, pero sabiendo que yo era su nieta, estaba tan feliz que empezó a bailar. Es lo mismo, cuanto más lo hacemos, más desarrollamos una conexión con ellos. Entonces, ¿heredaste tu habilidad de bailar? No creo que yo pueda bailar, pero ella bailaba muy bien. Bueno, quiero preguntar
por qué es el encontrar conexiones importante para ustedes y cómo es que la historia familiar está enriqueciendo esta conexión. Yo quisiera escuchar sus opiniones. Fíjese que algunos de mis recuerdos de cuando era muy pequeño, mi mamá y mi papá trabajaban juntos en la historia familiar y hacían estos descubrimientos de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de donde venía nuestra familia, aprendiendo los nombres, hablábamos al respecto y eso realmente ha cambiado mi vida de gran manera para poder saber quién soy y qué había allí. Entonces, la historia familiar es algo que se nos anima por la bendición que puede ser y que el Señor quiere que sea en nuestras vidas. Especialmente durante la pandemia me di cuenta de lo importante que es conectarnos con las personas y cómo compartir estas cosas nos ayudan a mantenernos en el camino de los convenios y hacer lo justo, guardar los mandamientos y seguir con fe. Es una muy buena manera de mantenernos fuertes. Así que eso es lo que más me gusta de los desafíos. A mí me gustaron estos desafíos porque me ayudan a verlo todo en un panorama más general. Como dije, me gustó la experiencia que compartí sobre mi abuela. En ese momento, ves que la mayor parte del tiempo nos dicen que hay personas que nos animan al otro lado del velo y que se preocupan por nosotros, pero en ese momento lo sentí, porque conociendo su condición, que no podía recordarme y que yo apenas había pasado tiempo con ella, pero ella estaba tan emocionada de verme, me ayudó a ver que realmente hay gente que me anima detrás del velo. Aunque no los he conocido personalmente, pero estaremos unidos por la eternidad porque somos familia. Para mí es porque son nuestra familia, ¿no? ¿Quién no quiere conocer a nuestras familias? Y las familias son para siempre, así que después de que morimos nos encontraremos con ellos de nuevo y es bueno saber más de ellos. Yo creo que el hecho de no estar solos, conectarnos para ayudar a otros a ser felices, para también nosotros ser felices. Y durante estos desafíos me di cuenta de que conectarnos y el hacer nuevos amigos con ustedes y hablar con ustedes ha sido algo que necesitamos en nuestras vidas, algo que nos ayuda a que nuestra vida sea más divertida. Todos queremos pertenecer, todos queremos un sentido de que alguien se dé cuenta de nosotros y creo que es asombroso al hacer nuestra historia familiar y nos encontramos con desafíos, investigamos, nos damos cuenta de que somos amados no solo por nuestra familia, sino que somos amados por nuestro Padre Celestial y Él nos dio un plan de felicidad tan increíble. Para mí, la historia familiar aumenta mi entendimiento de quién soy como una hija de padres celestiales. Y creo que nos ayuda a todos a darnos cuenta que tenemos un objetivo en esta tierra, que no estamos aquí solo para desperdiciar nuestro tiempo. Y así que creo que es algo tan útil para la historia familiar, no importa cómo se vea nuestra familia. La gran familia es que todos somos hijos e hijas amados de Dios y que nuestro objetivo aquí es regresar. Pero no queremos hacerlo solos y eso es lo que me encanta del recogimiento. Nos reunimos a nuestros seres queridos, reunimos a nuestros amigos, reunimos todos nuestros pasatiempos e intereses y de ahí los compartimos y podemos absorber y aprender los de nuestros antepasados. Así que ha sido un deleite absoluto conocer a cada uno de ustedes como nuestros amigos, escuchar de sus antepasados, pero también sentir su espíritu y amor por el Señor, y su amor y su conocimiento de quiénes son, y su objetivo aquí en esta tierra. Y estoy agradecida de que sigan compartiendo y elevando a las personas al ser quienes son, y solo al ser discípulo de Jesucristo. Muchas gracias por compartir todos ustedes.
continuemos reuniendo estas conexiones de maneras sencillas y diarias. Me encanta esto. No tiene que ser algo muy desafiante, pero se le llama el desafío porque es algo que tal vez no hemos hecho todavía, ¿correcto? Pero muchas gracias, hermana Corden y hermano Land. Y no sé cómo terminar esto, tal vez dar una señal de aprobación. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Si fuera el deseo de mi corazón, cada joven, cada jovencita habrá aprendido algo de esta experiencia que le convertirá en un discípulo más fiel de Jesucristo. Ahora bien, cuando utilizo la expresión todo hombre, y toda mujer, y todo joven, y toda jovencita, hago especial hincapié en los jóvenes adultos solteros y los jóvenes de la iglesia. Ustedes son líderes. Pueden tomar la delantera en el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Ustedes han sido traídos a la tierra para un tiempo como este. Así que no piensen sencillamente, bueno, estas son actividades agradables. Tienen un papel que desempeñar para ayudar a muchos de los adultos que tienen miedos de la tecnología y que nunca han conocido un mundo sin ella. Además, no están limitados por algunas de las tradiciones del pasado. Considerarán todo esto de una manera nueva. Así que busquen la inspiración, busquen la ayuda del cielo y se levantan y adoptan una función de liderazgo justo con la confianza que tienen con ellas. Estas nuevas herramientas influirán en la vida de más personas de las que puedan imaginar solo con su sencillo ejemplo. ¿Han visto eso demostrado en este panel de análisis de hoy? Así que esos son ustedes. No miren a esas personas en ese panel. Son buenos líderes. No, son ustedes. Ustedes conviértanse en esos líderes. No tienen que ser invitados a una presentación como esta. Hagan lo que hacen naturalmente y ayuden a liderar en este importante esfuerzo. Por favor, consideren estas preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Y qué voy a hacer con lo que he aprendido? Les prometo que la inspiración les llegará cuando reflexionen, cuando revisen algunas de las notas que hayan tomado. ¿Qué es lo que más les llama la atención y qué han aprendido? Pero aún más importante, no se trata de tener un conocimiento adicional en su mente, se trata de que se refleje en su fe como un principio de acción. ¿Qué harán ahora para bendecir y beneficiar a muchas otras personas a ambos lados del velo? De nuevo, mi invitación es, ¿qué han aprendido? ¿Y qué harán con lo que han aprendido? Deseo expresar mi amor por ustedes. Los amo. Estoy agradecido por esta oportunidad de participar con ustedes y ruego que todos nosotros nos beneficiemos de esta experiencia y que se refleje en lo que ahora vamos a hacer como siervos del Señor. Como apóstol del Señor Jesucristo declaro con gozo que Él vive. Sé que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor y que ha resucitado y vive. Esta es la iglesia viviente de Jesucristo, porque Jesucristo está vivo. En esta iglesia tenemos su autoridad, tenemos su doctrina, tenemos sus ordenanzas y principios de salvación. Y el mayor gozo que cualquiera de nosotros puede experimentar es ayudar a otros a encontrar el propósito y el gozo duradero que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Doy testimonio de Él como la verdad,
e invoco sobre ustedes la bendición de que tendrán un aumento en el gozo a medida que continúen participando en esta santa obra. Declaro este testimonio e invoco esta bendición sobre ustedes en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.